Saludos cordiales, buenas noches, bienvenidos al programa Hora 25. Ayer terminó el año 2022. La inseguridad, la violencia, las cárceles, el narcotráfico. La muerte de María Belén Bernal al interior de un recinto policial. El año que concluyó ha sido complejo. Hemos asistido a tensiones políticas y sociales, protestas indígenas y pretendida remoción del presidente de la República. La Asamblea, de espaldas a las necesidades urgentes, colectivas, ciudadanas. Se mantienen altos los niveles de desempleo, subempleo y la informalidad se expresa en calles y plazas del país. La reactivación económica no se manifiesta y la pandemia no es doblegada plenamente. El Mundial de Fútbol, una pausa en medio de la fatiga. Nuestros invitados esta noche en el estudio principal de Teleamazonas. Atención, Pedro Donoso, él es el director de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Nos acompaña Tatiana Kinga, ella es comunicadora, politóloga. Saludamos a Iván Flores, periodista. Y damos la bienvenida a Alfredo Espinosa, analista de asuntos políticos y sociales. Gracias por estar en la señal de nuestro canal. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Quienes hacemos Hora 25 deseamos que empiecen de la mejor forma este 2023 y sobre todo les agradecemos inmensamente por su sintonía durante el año que terminó y por su compañía que estamos seguros seguiremos teniendo durante este nuevo año. Bueno, bien dicen que siempre hay que regresar la mirada al pasado para no cometer los mismos errores. El 2022 fue un año complejo para el país. Una ola de inseguridad y violencia golpeó al Ecuador. Protestas sociales que dejaron nuevas heridas. La clase política que no logró ponerse de acuerdo y un país que anhela días mejores. Les tenemos preparado un resumen de 3 ejes que consideramos fundamentales: inseguridad, política y economía. Veamos. Pues hay un carro ahorita. Aquí en Malecón, bro, un carro, ahorita detonaron un carro, explotaron un carro, compa. Estas imágenes se convirtieron en pan de cada día en el país. Una ola de violencia azotó al Ecuador y se ensañó con ciertas provincias que se convirtieron en el epicentro del terror, provocado por organizaciones criminales cada vez más estructuradas. Están aquí arriba. Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo fueron declaradas en emergencia y sometidas a estados de excepción ante la inminente presencia de grupos delictivos. Aquí arriba. Por primera vez el país fue víctima de ataques terroristas con coches bomba. También se atacó a unidades de policías. Se registró más de un centenar de muertes en las cárceles, hospitales en donde se tomaron rehenes e incluso víctimas colaterales de balaceras en las calles. El país terminó el año con una tasa de 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, 4.000 asesinatos marcaron el 2022. El juego político que se vivió entre los poderes del Estado durante el 2022 dejó entrever en varias ocasiones intentos de desestabilización y una frágil, extremadamente frágil institucionalidad. Junio fue el punto de quiebre, un paro que duró 18 días y heridas que se volvieron a abrir tras recordar las ya violentas manifestaciones de octubre de 2019. El sector indígena y otros grupos sociales lideraron la protesta que dejó millones en pérdidas económicas y una sociedad completamente fragmentada. A eso se sumó el intento de una Asamblea Nacional, por cierto bastante cuestionada por su incapacidad, de destituir al presidente Guillermo Lasso. El año también estuvo marcado por la inestabilidad de las instituciones. La presidenta del Consejo de la Judicatura renunció a su cargo y se produjo una primera pugna para definir quién la reemplazaría. Con una acción de protección, recurso que este año se usó como comodín político, Fausto Murillo se quedó con el cargo. Sofía Almeida también fue destituida de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y el actual presidente Hernán Ulloa también echó mano de esa misma figura legal. Guadalupe Llori salió de la presidencia del Legislativo por incumplimiento de funciones, aunque se aferró con uñas y dientes al cargo con varias medidas cautelares.
4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana fueron destituidos y censurados por la Asamblea Nacional, pero por una acción de protección regresaron a sus puestos. Nombramientos de superintendente de bancos accidentados y otros nombramientos como el de Contralor cuyos concursos se quedaron paralizados. Y finalmente, un presidente sin apoyo político firme, un presidente que ha criticado fuertemente la corrupción, que ha denunciado a autoridades que pedían dinero a cambio de apoyo, ha asegurado la presencia de narcopolíticos en el país, pero que luego se echa para atrás sin continuar con sus aseveraciones. Estos fueron sin duda hechos que dejaron huella en el 2022. Se podría decir que en el aspecto económico le ha ido al menos algo mejor al Ecuador. Por segunda vez en la historia del país, se cerró un acuerdo de crédito completo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se traduce, por ejemplo, en una reducción del elevado gasto público, un récord en la recaudación de impuestos que no se alcanzaba desde 2015. El país se endeudó menos y ordenó sus cuentas, y finalmente generó en 2022 el superávit más alto de América. Pero aunque la cosa pinta bien, el desempleo sigue siendo una gran preocupación. La tasa de desempleo a noviembre fue de 3,8% y aunque esa cifra es 0,6 puntos porcentuales menos que el mismo mes del 2021, la informalidad crece insosteniblemente. Cuando uno revisa los acontecimientos del año que ha concluido, uno advierte la cantidad de sucesos a los que hemos asistido. Sin embargo, hay uno en particular que queremos empezar este programa tratando y es la inseguridad. En todas las encuestas se aprecia justamente aquello, que la inseguridad es el tema central de preocupación de los ecuatorianos. Pedro, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches con todos y todas. Gracias por la invitación. En efecto, Andrés, y no solo, digamos, el tema de la inseguridad está en las encuestas, sino el tema es qué peso tiene finalmente en esas encuestas. La última encuesta de perfiles de opinión de mediados de noviembre habla que un 59,86% de los consultados consideran la inseguridad como el principal problema. Eso es inédito en el país, ¿no? Yo hace 15 años que reviso cuantitativos y es la primera vez que una preocupación se centra tanto en un problema. Antes estaba como más repartido, digamos, ¿no? Corrupción, pobreza, etcétera. Y eso un poco se extrapola a la sensación del clima social que vivimos en el Ecuador, que creo que para mí es el medidor más importante de todos. El clima social, ¿cómo explicar eso? El pesimismo. El pesimismo, digamos, se mantuvo durante todo el 2022 en unas cifras igual, inéditas, ¿no? La última encuesta de perfiles de opinión nos dice que 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente. Y no solo eso, que 9 de cada 10 se sienten, digamos, pesimistas del presente, pero, por ejemplo, el 80% cree que la inseguridad va a aumentar, el 67% cree que el desempleo va a aumentar, solo el 5% cree que lo político va a mejorar y solo el 6,79% cree que la economía va a mejorar. Entonces, de una u otra manera, ¿no es cierto?, estamos viendo que el 2022 se caracterizó por eso, por un año de profundo pesimismo y que se extrapola también a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a la baja credibilidad del Estado. Hago abuso de esta misma encuesta, ¿no es cierto? Solo el 12,06% de los consultados confía en el Estado, cree en el Estado. Y el Estado es la institucionalidad, pongámoslo así en términos generales. Y el Estado es el llamado a administrar las tensiones sociales. Lógico. ¿Qué pasa cuando el Estado no administra esas tensiones sociales? La violencia. La violencia. Ok. Alfredo, por favor, la inseguridad, ¿cómo leer, cómo interpretar, cómo reflexionar alrededor de eso? Por favor. Gracias, Andrés. Gracias, un saludo cordial con todos y todas. Sin lugar a dudas, marca, digamos, la hoja de ruta de un escenario sumamente complicado para el 2023, con un Estado que no llega a controlar las cárceles. La crisis del sistema carcelario se traslada hacia las ciudades por el control de determinados territorios y pareciera que estamos o que hemos presenciado escenarios de autoeliminación y de autorregulación en ausencia del Estado. El Estado ausente, se resuelven las tensiones sociales que decía Pedro, Totalmente. entre ellos en las calles, Totalmente. sicariatos, muertos, en fin. Y esto ocasiona serios problemas sociales porque genera otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, la migración. Una de las causas para que exista una nueva ola migratoria en el país es precisamente esta, la inseguridad. La alta tasa de inseguridad que existe en el Ecuador, ¿no? Producto de un sinnúmero de causales, precisamente entre estas el Estado ausente. ¿El Estado ausente es el gobierno el que tiene que responder frente a esto o somos todos? ¿Qué ocurre con la sociedad civil que se menciona insistentemente? ¿Qué ocurre con la academia, con los gremios, con las empresas? ¿Qué ocurre con el Ecuador en su conjunto para enfrentar este mal? Por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Un saludo cordial en este 2023. Yo creo que la sociedad ecuatoriana está llegando a niveles inéditos de tolerancia,
del delito, tolerancia de la violencia. Bueno, pero no tolerancia de aceptamos la corrupción. violencia. No la aceptamos, pero está normalizada. Está normalizada desde las actitudes más pequeñas y cotidianas hasta la narcopolítica. Yo creo que en el año anterior, en el 2022, el monstruo de la narcopolítica apenas empezó a salir de la piscina. Y creo que en estas semanas el país y la sociedad en su conjunto se juega días críticos en las elecciones seccionales porque quizá frente a un Estado ausente y desertor en lo social, ¿sí?, las mafias van a empezar a cooptar el país desde la raíz, desde los gobiernos parroquiales, desde las alcaldías, desde las prefecturas y puntualmente en zonas donde hay una crisis social muy fuerte y de años, y también en sitios que son claves para el tráfico de los Iván, negocios ilícitos. esa figura de la piscina, esa fotografía de la piscina, ¿qué testimonio? Un nivel de tolerancia al delito. ¿Por qué? Permítame la audiencia utilizar una frase muy coloquial. La Asamblea Nacional ha quedado en el 2022 como el puerco. Permítanme esta coloquialidad. Ya. ¿Por qué? Porque se detuvo en exhortos, en condecoraciones dudosas, en peleas, en gesticulaciones obscenas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hasta el día de hoy, no se sabe qué está haciendo para reforzar los cuerpos legales de seguridad, punto número 1. Y punto número 2, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional para un ejercicio de autodepuración de sus cuadros? Y ausente frente a las necesidades nacionales. O sea, una ley de empleo, por ejemplo. Sabemos que hay 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo y no hay ninguna iniciativa. Pero sí son muy activos para destituir a la expresidenta Yori o para provocar cuotas y participaciones de poder en otras instituciones. Ahí sí son muy intensos. De allí el 85,6% de desconfianza ciudadana en la palabra de la Asamblea. Ok. Tatiana, somos muy negativos, somos muy pesimistas. ¿Qué está pasando? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Muchísimas sí. gracias por la invitación. Creo que ya pasamos del plano de la percepción hacia la realidad misma, ¿no? Tenemos varios actores dentro del Ejecutivo, alineados al Ejecutivo, que han señalado que gran parte del pesimismo que justamente se señala en los ecuatorianos es por lo que se presenta en los medios, es por lo que se está viendo en televisión, pero vemos que ya es una realidad latente, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que a la par de la desconfianza en el presidente, de la inseguridad y de la violencia, hay una crisis institucional. La gente no confía en las instituciones y en el caso específico, cuando se agudiza este tema, es justamente con el femicidio de María Belén Bernal en una escuela policial. Y al finalizar el 2022 tuvimos una cifra de 273 femicidios. ¿Qué está pasando con esto? Las tensiones sociales y las tensiones políticas son normales dentro del juego de la democracia. El problema es cuando el gobierno no logra manejar estas tensiones sociales e incluso crea otras crisis. Ahora, esto de los medios me parece interesante porque ahí hacemos que esto se trivialice, se convierta en un hecho común, no nos llama la atención, un poco en la línea de pensamiento de Iván. Bueno, que nos sigamos matando es cosa de todos los días. ¿Y los medios amplifican aquello o qué? No creo que sea una amplificación, ¿no? Los medios tampoco es que se inventan las cosas, los medios no generan un propio escenario de crisis, más bien sí se vuelve un correlato junto con la comunicación, por supuesto, de qué es lo que está pasando en el país, cómo se está tratando de solucionar estas tensiones sociales y que sí es un poco contradictorio que a respuesta de eso tenemos un presidente que en su momento señaló que no cree que las cifras de las encuestas sean un dato importante y un secretario de comunicación que señala que el pesimismo de la gente es solamente una percepción. Entonces, si vemos que ha habido demandas en todo este año de problemas coyunturales, de problemas generales, de problemas de la cotidianidad, de lo que la gente habla todos los días, entonces ya no es una forma de que tal vez me estoy equivocando en mi forma de gobernar, es una elección lo que yo estoy haciendo, de esa forma quiero gobernar. ¿Qué piensas, Alfredo? Me parece que en el ámbito de la comunicación lo que se ha vivido es una especie de show. La buquelización de la comunicación gubernamental para tratar de dar muestras o señales de que hay un Estado presente, hay un Estado que está tangible, que está tomando acciones.
no se llega a solucionar los problemas centrales y neurálgicos que tiene el país en el ámbito de la seguridad. Eso, digamos, sirve para apagar medianamente incendios, pero no para solucionar el tema desde lo estructural. Ahora, lo que pasa es que da la sensación, por lo menos, de que es una batalla perdida. Esto nos refieren constantemente, que este es un problema que ocurre en toda la región, nos repiten lo que sucede en México, en Brasil, en Colombia, en fin. Y entonces es una batalla perdida y un poco nos cruzamos los brazos. Es una batalla que hasta el momento se ve y se siente como perdida porque hay la ausencia de un acuerdo político, un acuerdo entre las élites políticas de este país. Porque mientras exista esta crisis de institucionalidad, mientras exista estos intentos de automutilación entre el Ejecutivo, el Legislativo, la judicialización de la política, lo único que tenemos es que el acuerdo es la autoeliminación, más no sacar adelante al país. Eso es verdad, Pedro. O sea, en esta causa deberíamos estar todos, un poco refiriendo lo que ocurrió en el pasado con el problema limítrofe con el Perú. Nos unimos todos para estar juntos. Aquí estamos dispersos. No veo que la academia, no veo que los sectores empresariales, los sectores sindicales se unan. Pero además, el otro tiene que darnos haciendo, el de allá nos tiene que resolver. Yo partiría quizás por un tema más líquido, ¿no es cierto? Que es el tema de la resignificación de los conceptos. Por ahí empezaría. Sí, yo creo que, digamos, las élites en este país, cuando yo digo élites no lo digo despectivamente, ¿verdad? Son las élites académicas, culturales, sindicales, etcétera. Tenemos que resignificar los conceptos. Es decir, ¿qué tipo de conceptos, qué Ecuador necesitamos ahora? Porque el Ecuador que necesitamos ahora no es el mismo Ecuador refundado, ¿no es cierto?, en Montecristi. Yo no le tengo miedo a la refundación, digamos, cíclica. Yo no le tengo miedo a un nuevo pacto social. Creo que es supremamente obligatorio. Pero ¿cuál es el punto? Que alguien tiene que generar ese ecosistema. Yo concuerdo totalmente. Es decir, quien ejerce, digamos, ahorita el poder, ¿no es cierto?, es el gobierno nacional y es ese gobierno el que tiene que ejercer finalmente ese ecosistema para que todos nos podamos sentar. Y esto del pacto social me parece muy interesante. Es posible, es factible. Es que si no es posible, entonces tenemos que cerrar la lámpara e irnos. Es que un poco estamos en esa circunstancia en que cada uno está protegiendo su cuota, su espacio de poder. Por eso alguien tiene que marcar la hoja de ruta. Alguien tiene que poner en blanco y negro y preguntarnos de qué color queremos que sea el Ecuador, ¿no es cierto?, este 2023. Las élites, es una buena observación, porque las élites son las que están encargadas de alguna manera de conducir, de liderar. Y ellas están viendo para adentro, viendo para sus intereses, protegiendo sus circunstancias y no pensando en el Ecuador en su conjunto. ¿Cuáles élites? La élite política, por ejemplo. Sí, es que desde el concepto mismo, Ecuador tiene clanes. ¿Sí? El Ecuador tiene grupos rentistas, en el término no solo económico, sino cultural. Entonces, un presidente de la República en este esquema de democracia representativa bien pudiera ser el gran pedagogo social que suscite. Pero el sinergias. problema es que siempre estamos pensando en que alguien nos tiene que resolver. En este caso es el presidente. Pero ¿y por qué no somos todos? La sociedad en su conjunto, un poco en la figura que planteaba Pedro del pacto social, que debería surgir desde la población, desde la sociedad civil. La ciudadanía está desmovilizada. Esto es verdad. La ciudadanía está desmovilizada primero por condicionantes políticos de más de una década. Muchos de los activistas sociales luego se convirtieron en subsecretarios, en secretarias del subsecretario del ministro de no sé qué. Luego, también hay que reconocer, vino una crisis económica muy fuerte que se arrastra desde el 2016. Luego viene la pandemia, ¿no es cierto? Entonces estamos en un modo sobrevivencia. Pero hay todavía tanques de pensamiento en la sociedad. Hay gabinetes, hay instancias sociales que nos dan las alertas. Aquí compartimos panel con varios de ellos. Y la sociedad civil, como tú bien decías, Andrés, es la que prende la luz en una cueva de caníbales políticos. Yo creo, y quiero regresar a la imagen del presidente, porque es el presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República en este 2023 tiene que, casi como tarea, poner a sus ministros en el territorio, ¿sí? Dinamizar una inversión social, porque si nosotros pensamos en la inseguridad como el gran problema que arrastramos desde el 2022, eso no se va a detener con más fusiles, con más tanques de guerra, con más drones. No, yo creo que eso es una parte, pero necesitamos una articulación con los gobiernos locales, porque en muchos temas, especialmente en seguridad, han pasado de agache, señoras alcaldesas, señores alcaldes. Ok, Iván, vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad. Enseguida retornamos.
Seguimos con más. Como ya se mencionaba en el bloque anterior, el país tiene la oportunidad de corregir varios errores que se cometieron en el 2022 y muchos desafíos que se deben cumplir este año. Este año justamente será altamente político. Empezaremos con unas elecciones seccionales en donde el ciudadano tiene gran responsabilidad para elegir a representantes honestos y capaces. Además, tendremos una consulta popular que, además de buscar solucionar algunos problemas, servirá como termómetro del presidente Lasso y su gobierno. También hay otros retos, como la salud, el empleo, la educación. Veamos algunas perspectivas para el 2023. El 3 de enero arranca oficialmente la campaña de miles de candidatos que apuntan a llegar a las alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales de las 24 provincias del país. Así también el Consejo de Participación Ciudadana deberá ser renovado con los postulantes elegidos y el gobierno cosechará los apoyos o negativas de la consulta popular. En febrero habrá entonces dos grandes desafíos. El primero, el que cada ciudadano tiene en sus manos para elegir a sus representantes locales y para definir de manera informada su postura frente a la consulta popular. Por otro lado, el gobierno tiene un amplio desafío de consolidar su capital político a través de la consulta y fortalecer la gobernabilidad. Gobernabilidad que será necesaria tomando en cuenta los anuncios del sector indígena que sostuvieron que ese será el mes en que evaluarán los más de 200 acuerdos a los que llegaron con el gobierno tras los 18 días de manifestaciones y su insistente amenaza de nuevas movilizaciones. Además, si gana la consulta, el reto será mayor, pues el gobierno ha ofrecido que varias preguntas solucionarán en gran medida, por ejemplo, problemas como la inseguridad. Por eso la gente querrá respuestas rápidas. En cuanto a empleo, el gobierno tiene el desafío de crear 500,000 este año, pues en los 4 años planteó la meta de 2 millones de plazas de trabajo. Desafío que debe estar acompañado de inversión extranjera, sumada a una reforma laboral que no llega y que será muy difícil de conseguir si continúa sin contar con el apoyo de la Asamblea. Si hablamos de salud, el gran desafío es reducir el desabastecimiento de medicamentos, que sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la gente, así como los insumos que siguen haciendo falta en todas las casas de salud públicas. En educación, reducir el déficit de maestros debe ser una prioridad, así como la rehabilitación de varios centros educativos que por la pandemia, las condiciones climáticas e incluso la delincuencia han visto mermada su infraestructura. En la educación superior, seguirá siendo un enorme reto el resolver la falta de cupos, pues cambiar el modelo de evaluación no significa que el problema ya encontró solución. Si hablamos de acuerdos comerciales, el trabajo será arduo, pues en el 2022 no se lograron los tratados con Estados Unidos, tampoco con México, y por consiguiente el Ecuador no ingresará, al menos por ahora, a la Alianza del Pacífico. Con China, si bien el tema está en la recta final, tampoco hay una firma de por medio. El único acuerdo que se logró fue con Costa Rica, pero según el gobierno hasta fin del mandato deberían ser al menos 10 los acuerdos firmados. No obstante, el camino se ha tornado complejo. La justicia también tiene un gran desafío, el de intentar despolitizarse y sobre todo cumplir con su misión, hacer justicia. Y finalmente el gobierno tiene un gran desafío, alcanzar alianzas políticas que le permitan llegar al 2024 sin entrar cada mes a terapia intensiva. Claro, el desafío es del gobierno, de las instituciones, en fin, ya hemos conocido en este reportaje de Belén lo que nos impulsa, lo que nos lleva a este año que se ha iniciado. ¿Por dónde empezar, Tatiana? ¿Quiénes podrían ser los promotores, los impulsores de estas transformaciones? A ver, parte de la ruptura de este tejido social y en este juego de tensiones democráticas no se puede decir que solamente un sector tiene la responsabilidad, no solamente de lo que está pasando, sino también de las posibles soluciones que se pueden plantear. En este sentido, es un grave problema que gran parte de la sociedad, en este caso, no sienta ese sentido de representación que debería de algún modo de estar ligado a los partidos políticos, a las organizaciones políticas. Lastimosamente, el Estado ecuatoriano confluye y actúa en
en un sistema político muy desgastado, en un sistema de partidos fragmentado, desinstitucionalizado. Y el problema ahí radica también en que los partidos políticos, las organizaciones políticas, desde su génesis, desde su origen, desde cómo funcionan internamente, tienen un grave conflicto. Entonces no pueden dirigir ni ellos mismos, no pueden dirigir a la ciudadanía, pero la ciudadanía sí tiene la oportunidad, no solamente política y social, sino también constitucional, de Ahora, poder es que la organizarse. ciudadanía somos todos y no es nadie, o sea, es Pero, por dispersa. ejemplo, en el Ecuador tenemos gremios, Ellos tenemos sí, universidades, eso sí. que no es que no tengan un espacio de voz, sino también que no logran esta articulación para poder ser un fuerte elemento de presión política y presión social que sigue siendo necesario para hacer ese cambio. La representación que ha dicho Tatiana me parece fundamental. Y de ahí los liderazgos, las élites, los partidos políticos, Pedro. Es ahí donde se hacen los laboratorios para diseñar planes, programas, senderos por donde transitar, por favor. En el Ecuador nada está en su lugar, digamos. Eh. Y esto es un problema, pero, ¿no es cierto?, es un problema que tiene fecha de caducidad, porque va a encontrar su cauce, ¿no? Algún rato. El algún rato, y la gran pregunta es cuál es el tipo de cauce. Entonces, yo veo, digamos, quizás para hacer un análisis más de comportamientos, creo que el gran germen, digamos, que representa un problema en el Ecuador es de este populismo antipolítica, ¿no? ¿Cuál populismo antipolítica? Que todo el mundo, digamos, le da asco a la política y eso involucra que yo gremio no me quiero manchar de política, yo academia no me quiero manchar en la política, yo sindicato no me quiero manchar en la política, ¿no? Entonces, sí creo que de una u otra manera tenemos que empezar a desmitificar ese populismo antipolítica y señalar con el dedo a los políticos Pero es que no se asumen pero como los políticos. políticos que están en esas condiciones no dan ninguna demostración, ninguna Totalmente de señal. acuerdo, porque a la larga- Entonces, ¿quién se va a meter en la política? Si nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto? El Ecuador es este país tragicómico en donde los partidos, digamos, no tienen candidatos, los candidatos no tienen partidos y los partidos y candidatos sin ideología, digamos. Porque también hay que poner sobre la mesa el tema de la ideología, Seguro. ¿no es cierto? Que es fundamental. Y el populismo antipolítica te da eso, ¿no? Yo no soy político, vote por mí. Yo no tengo ideología, sino que voy a hacer, digamos, lo que bien pueda. Entonces, creo que ahí está un poco el meollo del asunto. Ok, Alfredo. La situación es totalmente crítica. Tienes 278 organizaciones políticas que en su gran mayoría no se llegan ni a representar a sí mismas, peor a la ciudadanía. Con un espectro sumamente amplio de candidatos, más aún en un proceso electoral tan complejo como el que se está desarrollando, como el que se avecina, y en donde vas a seguir acumulando un sinnúmero de propuestas, de ofertas que no van a llegar a confluir en temas reales. Sobre la base de eso vas a tener como la gran plataforma de campaña la consulta popular. Todo el mundo va a querer opinar sobre esto, en bien o en mal, con conocimiento de causa o de la manera más ágil y alevosa posible. Entonces, esto va a generar confusión a la ciudadanía, va a generar, digamos, un espacio de alta conflictividad también. Y en el marco de todo esto, lo que todos los ecuatorianos nos venimos preguntando desde hace mucho tiempo, ¿cuáles? ¿Quiénes son los candidatos? Las personas llamadas a Pero resolver hay esto. que resolver lo de los partidos políticos. Yo creo que ahí está el origen. Pero si se resuelve de los partidos. Ahora, el problema es, ¿quién tiene que resolver? Son los mismos políticos. Los Entonces, mismos no políticos. avanzamos. Los mismos políticos tienen que cambiar esto. Porque mira, hay que racionalizar la política, hay que racionalizar la participación. Si seguimos pensando que el derecho a la participación es una especie de llave abierta para que cualquiera ingrese sin ningún mérito y que llegue al Estado a hacer cualquier tipo de ley o a llevar los recursos del erario nacional, estamos completamente errados. Hay que cerrar la Lanford, como dijo Pedro. Claro, Ya, Iván, por favor, efectivamente es así. lo de los partidos, quisiera detenerme un minuto en eso. Yo hago una apelación directa a las juventudes de los partidos políticos. Creo que ahí puede haber un semillero de exigibilidad a los caciques que creen que los partidos son sus empresas, sus haciendas y demás. Yo creo que desde allí puede haber un proceso de transformación, de recambio generacional, para que justamente tengamos las reglas de juego claras. Y a través de legislación se intentó algún rato un régimen de partidos, por ejemplo. Lastimosamente, Andrés, la misma ley, las mismas normas electorales te inducen a la trampa de alimentar empresas proselitistas, ni siquiera espacios políticos, sino empresas proselitistas. Entonces, por ejemplo,
ahora que vamos a ver un proceso de consulta popular, ahí puede haber una alternativa de debate nacional para que justamente empecemos a ver los partidos. Yo, desde mi optimismo, desde mi ingenuo optimismo, siempre veré al partido político como un tanque de pensamiento. Es que así tiene que como un ser. laboratorio de ideas. Ese es el concepto. Y no como el casillero que puedo prestar al mafioso, al narcotraficante, al Y testaferro. en el mejor al de los piramidista. casos prestar, porque en otros casos es alquilar, beneficiarse económicamente. Ese es un gran riesgo. Todos nos acordamos lo que ocurrió con los partidos que se registraron con firmas compradas o falsas. No sé, pensemos en los candidatos que ahora mismo están. Ni sabemos a qué partido pertenecen ni a qué agrupación. Pero bueno, esto tendrá que resolverse. Consulta popular, Pedro, me parece que es interesante eso, porque es un desafío que está apenas a un mes y un par de días más. Digamos, ahí, sí, el análisis es de forma y fondo, ¿no es cierto? Creo que, y además de ahí viene como esta responsabilidad política del gobierno, ¿no? Creo que apostar en una consulta popular en este proceso electoral es muy complejo, es muy riesgoso, es poner un proceso electoral sobre otro proceso electoral, ¿no? Bien decía Alfredo, ¿no es cierto? La tarima de las seccionales se va a construir bajo el sí y el no, y la tarima del sí y el no se va a construir en la tarima de las seccionales, es decir, vamos a tener candidatos a las seccionales hablando del sí y no, y eso no provoca un debate real, y yo creo que es una oportunidad, digamos, absolutamente perdida. Si uno ve, por ejemplo, la campaña que está haciendo, no sé si el gobierno o alguien en redes sociales, eso es populismo antipolítica, porque te está diciendo, reduzcamos el número de asambleístas porque les pagamos un montón. ¿Cuánto cuesta la democracia? Hay que preguntarse cuánto cuesta la dictadura. Esa es la pregunta, no cuánto cuesta la democracia. La democracia tiene que costar dinero. El Estado es el que tiene que financiar a los partidos políticos, por supuesto. Pero no a estos, pues. A los que tengan que venir, finalmente. Pero el momento en que decimos, el Estado no tiene que financiar a los partidos políticos, que los partidos políticos se financien solos, ¿qué viene? Las maquinarias finalmente electorales. Solo el que puede financiar un partido político puede llegar al poder, y cuando llega al poder Bueno, finalmente... pero ese es un debate difícil de resolverlo, porque también hay quienes dicen, bueno, voy a tener mi cuarto de hora de popularidad, mi posibilidad de hacer una presencia pública. ¿Por qué? Porque el Estado es el que me invita a esta fiesta pagada. No, totalmente de acuerdo, finalmente, pero el Estado lo que tiene que hacer es establecer condiciones igualitarias para que todos participemos, pero además para que los partidos políticos y los políticos se formen como profesión. Yo siempre pongo este ejemplo que parece absurdo, pero es absurdo que venga el político a decirte vota por mí porque yo no soy político. Es como que le permitas al médico operar o al futbolista, tal vez. No soy, sí, digamos, no médico. tiene lógica. Tatiana, por favor. Me parece que el tema de la consulta popular también es un arma de doble filo. Bien señalaba Pedro, esta campaña que se está haciendo a favor de la consulta popular da la impresión de que después de la consulta inmediatamente grandes problemas del país se van a resolver. Y justo en este preciso momento, en la percepción que tiene la ciudadanía del Ejecutivo, del presidente, entonces, ¿cómo va a manejar esa expectativa que está creando? Y hay dos escenarios ahí, Tatiana, que vale la pena mencionar. Es si pierde el presidente y si gana. Exacto. Porque si gana, tiene que resolver, o la población, lo que tú dices, inmediatamente va a exigirle, ya, se resuelve todo y no se resuelve. Exacto. Y de fondo la consulta popular, las preguntas planteadas no son preguntas que van a resolver los problemas estructurales de nuestro país. Y en el caso específico de los asambleístas, sí, va a haber una reducción que parece atractiva a la ciudadanía, considerando que también más del 60% de los ecuatorianos tienen una posición afirmativa hasta esa pregunta, pero el tema no pasa por cuántos asambleístas hay en el Congreso, el tema es la calidad de los asambleístas, que es otro debate. Ok, consulta popular, Alfredo, rápidamente. Definitivamente una consulta ciudadana, una consulta popular no se vuelve ciudadana porque tú lo repitas más veces en redes sociales. Quiero ser claro en esto. Esta es una consulta popular del régimen, es una consulta popular que se creó en Carondelet, de asesores, de un buró. Es una consulta que adolece de lo que dice ser, de ciudadanía. Para esto se requiere, digamos, un espacio de diálogo mucho más profundo con distintos sectores de la sociedad civil. Creo que ese es uno de los principales errores. Y la irresponsabilidad, lo que mencionaba Pedro, lanzarle en un escenario electoral, tratando de poner en blanco y negro asamblea versus ejecutivo. Todos los que están en contra de esto son narcopolíticos, delincuentes, y los otros son ciudadanos probos. O sea, me parece que jugar a este claro oscuro no es dable. Ahora, podemos estar llegando, Iván, a una circunstancia en que todo nos parece mal, todo está mal, un pesimismo nacional, un poco lo que les escucho a todos ustedes. O sea, tenemos un comportamiento cultural, si cabe, frente a los desafíos nacionales.
Nos alegramos con música triste, como Bueno, decía. pero hay cosas buenas. Volviendo a la... O sea, hay una serie de actividades, de emprendimientos, de actitudes silenciosas, anónimas, que están ahí, que están... Saliéndome un poco de tu última Sí. pregunta, porque mis colegas lo han abordado adecuadamente, y pensando en el optimismo. Creo que este 2023 el gobierno pudiera convertir la lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil en una gran locomotora social que articule encadenamientos productivos, que articule una adecuada relación con los gobiernos seccionales, que le vuelva a dar al país y a su sociedad un hecho inspirador, un hecho motivacional frente a dramas tan altos, porque, a ver, el Banco Mundial nos recuerda que el 33% de los ecuatorianos viven bajo la línea de pobreza. Y, ojo, una primicia para la caravana de candidatos a la alcaldía de Quito. En sectores como Huamaní, como Chillogallo, Quitumbe de la Ecuatoriana, el 28% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, esos hechos que pudieran ser, como dije, una locomotora que articule sinergias, están fuera de la discusión. Y claro, volvemos a este juego de personalismos en el cual, como decía Pedro, esta consulta no tendría que ser visto como un ejercicio plebiscitario del presidente. Sin embargo, es el propio gobierno quien está trabajando en esa línea. Bueno, esto de provocar una ilusión nacional, un sueño de los ecuatorianos, los desafíos. Yo recuerdo que el presidente anunció con mucho entusiasmo la posibilidad de una autopista Quito-Guayaquil. Este era un gran anuncio, esta era una gran iniciativa. Qué bueno provocar una cosa de esas. Pero se diluye, se dispersa, ¿no? Es que se diluye y se dispersa porque el gobierno no tiene la capacidad de administrar la expectativa. El 2021, ¿cómo fue el 2021? El 2021, ¿no es cierto? Por ejemplo, cito cifras de Sedatus. A abril el pesimismo llegaba a los mismos niveles que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Llegó Guillermo Lasso y en agosto lo bajó, no sé si consciente o inconscientemente, a 4 de cada 10. Es decir, hubo de una u otra manera una movilización social de expectativa que bajó el pesimismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Digamos que el gobierno no sabe administrar expectativa. Genera muchas expectativas que después, ¿no es cierto?, se da cuenta que no tiene control. Porque tú puedes gobernar lo que tienes control. Hace 2 meses el presidente Guillermo Lasso anunció el fin de la pandemia en el Ecuador, ¿no es cierto? Y hoy tenemos que volvernos a poner mascarillas con toda razón, ¿verdad? Se anunció el retiro de la visa Schengen como un gran logro, pues eso no se va a dar. El TLC con México. Lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es que el Ejecutivo no entiende que en el país sobran causas, pero faltan procesos. O sea, un poco lo que decía Iván, ¿no es cierto? La causa contra la inseguridad es una causa que debería convocarnos a todos. La pregunta es quién es el convocante, porque necesitamos un convocante, un poco lo que usted decía, Andrés, ¿no es cierto? No, pero podría ser la iglesia, podría ser la academia, o sea, pero también nos falta a nosotros un poco de Totalmente de acuerdo. Eso, ¿no? De que las élites finalmente juegan a su propio juego, ¿verdad? Pero de una u otra manera, claro, la convocatoria tiene que estar ligada a un tema de legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad en el Ecuador? Pues ahí está, digamos, el desmoronamiento institucional, social e incluso la misma identidad ecuatoriana. Yo siempre digo esto, es decir, ¿cuál es la identidad ecuatoriana? ¿Qué resume la identidad ecuatoriana? A mí, ¿qué me, digamos, me identifica con un afroecuatoriano de Esmeraldas, con un habitante de Pastaza? Muy poco, ¿no? Por ahí hay que trabajar. Y esa es la resignificación de los conceptos, algo un poco más líquido y más inmaterial, digamos. Ok, Tatiana, por favor. Me parece que a lo que señala Pedro también es cómo construir identidad si el gobierno mismo carece de identidad. Y eso ha sido una constante desde que inició, ¿no? Desde la campaña política. Recordemos que tenemos un presidente que no es la primera vez que participa en una campaña para elecciones presidenciales, es la tercera vez. Y en sus peores resultados, electoralmente hablando, fue que logró la presidencia. Entonces, sí me parece que es un tema de que el gobierno del encuentro aún no termina de consolidar el encuentro. Hay una desconexión que tiene totalmente con la agenda de la ciudadanía, a la agenda de lo que está hablando la clase política. Pero a mí me parece que siempre esperamos que alguien nos resuelva el problema. El que nos tiene que resolver es el gobierno. Y yo creo que eso ya entendió el país. Entonces, hay un Ecuador que ya desarrolla, produce, vive, sin necesidad de ver al gobierno. Es ese Ecuador que está ahí, silencioso, anónimo, al que yo me refería hace unos instantes. Ese está ahí trabajando, está produciendo, está levantándose de madrugada para sus sembríos, para sus actividades rurales.
Ese es el Ecuador. Sí, y justamente esa actitud se han normalizado dentro de las generaciones que siguen pasando lo político, lo social. Pero si nosotros recordamos lo que pasó en junio con las movilizaciones, ahí también hay otro gran problema porque es la posición que tiene el presidente frente a la acción que tiene el presidente frente a la oposición. ¿Cómo gestiona la oposición? ¿Cómo gestiona su accionar? No solamente con estos sectores opositores, sino también con los sectores que en alguna u otra forma apoyan al presidente y que no logra articular esta conexión que necesita, este liderazgo que necesita y este soporte que necesita el presidente. Ok, tengo que ir a una pausa, voy a ir a la publicidad. Enseguida retornamos con el tercer segmento de Hora 25. Bien, estamos ya por concluir el programa, tenemos esta parte final y quisiera darle la palabra a Alfredo para un poco pensar en lo que va a ocurrir en este 2023, este año que ha iniciado. Hemos sido bastante pesimistas en torno a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el año anterior, pero este año va a ser complicado, sí me parece eso. Sí, vas a tener, digamos, un espacio, ¿no es cierto?, de alta confrontación electoral, dada el Bueno, proceso ese electoral, en el primer trimestre, pero digamos. que te ocupa buena parte del tiempo y que se termina convirtiendo en la válvula de escape de todas las emociones sociales que están represadas, ¿no es cierto?, en el país. Todas las insatisfacciones van a ser canalizadas a través del voto, ¿no? Y posterior a eso es donde vamos a ver cómo se van a ir resolviendo los problemas, cómo se va a operativizar lo que mencionaba Pedro, los resultados de la consulta popular, cómo eso se traduce en política pública, ¿no es cierto? Cómo aterriza en algo concreto. Pero también vas a tener cómo el gobierno se va a concebir a sí mismo para llegar a relacionarse con sus opositores, lo que mencionaba nuestra compañera, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el relacionamiento con el movimiento indígena? ¿Van a existir más escenarios de confrontación, ya no en el ámbito electoral, sino más bien en el ámbito de la movilización, en las calles? O sea, es un tema que está ahí pendiente. Claro, ¿no? Pedro, y tal vez ahí es preciso hacer una proclama, un llamado. El gobierno podría abrir un poco sus espacios de gestión. La idea esta que se planteó, que es un cogobierno, ¿hay espacio para eso? Sí, pero a partir del segundo semestre del año, porque el gobierno le apostó a jugar a lo electoral. Ya. De una u otra manera, digamos, yo creo que el 2023 no va a empezar en enero, va a empezar en abril, marzo, mayo, ¿no? Cuando se sepa finalmente cuáles son los resultados del proceso electoral. Y eso complejiza mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué complejiza? Porque si bien vamos a tener, yo concuerdo totalmente, ¿no es cierto? Vamos a tener una válvula de escape que alivianar las tensiones llamado proceso electoral, ¿no es cierto? Pero después hay que administrar los resultados de ese proceso electoral. El gobierno nacional tiene que administrar o la derrota, ¿no es cierto?, de la consulta popular o la victoria de la consulta popular, que me parece mucho más difícil de administrar. Pero, por ejemplo, abrir el gabinete para otras fuerzas políticas. Digamos, no sé si ese suma mucho o no, ¿no es cierto? Porque el problema es que el Ecuador, ¿no es cierto?, tiene 5 funciones del Estado, 4 están en crisis y 4 en crisis de interfunciones. No sé si poner a un ministro de Energía de otro movimiento va a aliviar las tensiones cuando tiene las tensiones desde la formalidad y desde la informalidad. Entonces, ahí viene un poco el gran debate, ¿no? Bueno, pero eso hacen otros países. En España, por Sí, de ejemplo, acuerdo. Pero yo se diría- comparte el gobierno y eso baja las Pero tensiones. yo me iría más que rellenar el gabinete, procesar un nuevo llamado a un nuevo pacto social, a cómo queremos vernos finalmente, en donde involucre, ¿no es cierto?, academias, sindicatos, actores culturales, políticos, sociales, es decir, un poco identificar la causa, ¿no es cierto?, porque causas sobran, e identificar el proceso. El diálogo no puede ser únicamente con el movimiento indígena, por ejemplo. El diálogo debe ser la primera política pública de este país, con cronograma, con metodología, con resultados. Ese finalmente es el llamado. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar este año que se ha iniciado? Bueno, yo creo que es un tema, es un engranaje que no solamente tiene que ver con el tema político, ¿no? No solamente tiene que ver con las tensiones en legislativo, que por supuesto que uno de los grandes retos después de tratar de disminuir la inseguridad, que es el problema máximo que tiene el país, es poder buscar
al menos una entrada de diálogo con los legisladores, porque, y no solamente para el año 2023, sino para todo el tiempo que le resta al presidente de la República, y justamente pensando en que él señalaba hace pocos días que pensaba en una reelección ¿Tú crees que hay que trabajar con el legislativo? Es necesario trabajar con el legislativo, no es una opción. Dentro del juego de la democracia, el tema de pesos y contrapesos es fundamental y el presidente no puede gobernar sin una legislatura. Bueno, pero así como reclamamos al presidente, también deberíamos reclamar a la Asamblea. Sí, por supuesto. Lastimosamente, el tema de la Asamblea no es algo nuevo, no es una novedad lo que vemos en el 2023, más bien es un cúmulo de acciones que se han ido dando de la mala gestión pública, de la calidad de los candidatos que nosotros también, y que por supuesto tiene mucho que ver con partidos políticos, con ciudadanía, cómo elegimos, cómo votamos, a quiénes ponemos en esos cargos de elección popular. Pero sí me parece que el tema también es un poquito más de darle fuerza a la política pública, no solamente al tema de policías y militares dentro de las calles para mermar la inseguridad, sino también ir por lo social. Entonces, no solamente es un engranaje político, sino también social el que debe hacer el presidente. Iván, por favor. Andrés, con el debido respeto al cargo y sin detenerme en nombres, creo que el Ejecutivo merece otro secretario de la Administración que vaya marcando los tiempos de la función ejecutiva. En el 2022 tuvimos hasta mediados de año bajísimos niveles de ejecución presupuestaria en áreas que para mí eran muy sensibles desde lo social. La Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el primer semestre del 2022 había ejecutado el 10% de su presupuesto. Y más allá de las cifras, eso quiere decir que el gobierno no está en los la territorios. gestión es malísima, sin duda. Entonces hay que acelerar la gestión con hechos que nos vuelvan a enamorar como sociedad. Y dos, esto puede sonar a lirismo, pero necesitamos procesos de economía cooperativa y social para los jóvenes. No se puede competir con las economías de escala del narcotráfico si es que el Estado sigue ausente de los jóvenes, Andrés. No podemos seguir llenando las cárceles, ahora que veo que de una manera populista quieren retirar la denominada tabla mínima de consumo. No se puede seguir llenando las cárceles de jóvenes que tienen problemas y consumos conflictivos de drogas. No puedes combatir el microtráfico cuando, y no quiero normalizar esto, cuando el microtráfico en lugares marginales de Portoviejo, Quevedo, Durán, Babahoyo, Quito, es la única fuente de ingresos para ciertos jóvenes. Claro, y si no resolvemos o si no empezamos a resolver los problemas, esto vamos a seguir dando vueltas en esa rueda de... Por ejemplo, la justicia, Pedro, requiere algo, no sé, pero requiere. O sea, no es posible estas acciones de protección. Y la justicia en disputa, digamos. Disputa. Como el Consejo de Protección en disputa, Claro. como, digamos, la legislatura en disputa, como la minería y petróleo en disputa, es decir, todo en disputa, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que sí hay que ordenar en procesos los temas. Exacto. Porque No podemos resolver todo, pero empecemos. pero sobre todo empecemos por algo, y ese algo es tener información. Yo siempre digo esto, el Ecuador es un país subdesarrollado porque carece de información. A mí me impresiona esto, ¿no? La poca información que se tiene de parte de, digamos, los segmentos oficiales es escasa, no es comprobable. Uno no puede emitir política pública sin información. Primero tenemos que entender dónde estamos parados. Bueno, esto es lo que somos. De acuerdo, Esto es lo que somos. pero eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que, pero eso debemos cambiar todos. Evidentemente. Ok. Pero alguien tiene que mandar el correo electrónico. Tenemos que despedir el programa. Voy a pedir a nuestros panelistas una intervención final, 30 segundos cada uno, para un mensaje, alguna referencia. Alfredo, empecemos con usted. Claro, mira, yo espero que este 2023 sea el espacio en el que nos reencontremos, nos redefinamos y sobre todo seamos mucho más analíticos y críticos con el tipo de país que nosotros queremos, con el tipo de democracia al que aspiramos, porque realmente lo que se vive ahora es el preámbulo de un Estado prácticamente fallido. Pero es un comportamiento que debemos tener todos. Totalmente. Debemos ser puntuales en las reuniones, debemos ser honestos en nuestros comportamientos, respetuosos, en fin, esa es una actitud de cada uno de nosotros. Transparentes, Sin duda. prolijos. Por favor, Iván. Pienso para el Ecuador una sociedad de más diálogo y de menos estallido. Ese es tu mensaje. Muy bien, Tatiana. No es tarde para poder tener un Ecuador redefinido, un Ecuador con lineamientos claros, que no solamente tengan una visión sobre la clase política, sino también en realidad sobre la ciudadanía. No es tarde para que el diálogo se convierta en una realidad dentro del país. Y para eso también el presidente y todo su equipo y la ciudadanía tenemos que estar muy atentos. Pedro, por favor. Y yo creo que el 2023 tiene que ser ese momento, ¿no es cierto?, de
reidentificarnos, ¿no es cierto?, de reconceptualizarnos, de un poco plantear cuáles deben ser las prioridades en este país y eso, ¿no?, entender que si nosotros no tomamos el rumbo de este país se pierde. Desde cada uno de los espacios, lo que yo le decía a Alfredo, cada uno de los espacios que tenemos que ser buenos ciudadanos, Totalmente tenemos que ser correctos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser honestos. Esa es la tarea que nos corresponde. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por haber estado esta noche aquí en nuestro estudio, desearles felicidades, éxito, prosperidad, buenas ondas en el 2023. Lo mismo a nuestra audiencia, desearles todo tipo de éxitos y comprometerlos para que nos acompañen durante todo este año. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de